Con la palabra al día, Familia Carmelita, Delegación General, Beato Tito Brezma de Colombia. Lunes 1 de febrero, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Hace un año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, publicó el ranking de los organismos estatales más corruptos. En el informe se destaca que para los encuestados, el órgano estatal más corrupto es el Congreso de la República, con una participación del 46.3%, le sigue el Gobierno Nacional con un 41.7%, y el tercer puesto es ocupado por la rama judicial con el 34.9%. Las irregularidades en los procesos de contratación pública siguen siendo la principal forma de corrupción administrativa. En cuanto a los sectores de actividad del Estado, más de la mitad de los hechos de corrupción reportados corresponden a estos sectores: educación, infraestructura y transporte, salud y función pública. Y aquí debe notarse que la mayor cantidad de recursos públicos se asignan precisamente a los sectores de educación, salud e infraestructura. El saqueo de la corrupción equivale a más de 1 billón de pesos por semana, más de 50 billones de pesos al año, 50 millones de millones, Dios mío, casi la cuarta parte del presupuesto de la nación. Es decir, de cada peso se roban 25 centavos, de cada 100 pesos 25, de cada 1000 250. Este espacio es muy corto para decir más. Vaya el ejemplo más reciente. Contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar entregaron en esta pandemia hace unos meses 28.000 mercados a 15.000 muertos.
La corrupción es el terrible endemoniado del evangelio de hoy que rompe cadenas y que tiene una fuerza que nadie puede domarlo. A quien se atreve a enfrentarlo hoy no le piden que se vaya, como le dijeron a Jesús porque dañaba los negocios de los porquerizos, sino que simplemente lo matan, como sucede con tantos líderes sociales. Perdón por hablar de estas porquerías. Buenos días.